Mire, me enlazo esta mañana vía telefónica con el titular de Educación Media Superior y Superior del Estado, Onésimo Mariscales. Vamos a platicar sobre este proceso de Prepa Sonora, los estudiantes que egresaron de secundaria y estaban a la espera de hacer su examen Ceneval. Normalmente se aplica un examen Ceneval para hacer la asignación, aunado con el examen, con el promedio de secundaria, etcétera, pues se hace esta asignación. Ya para estas fechas, por supuesto que ya tendríamos todo esto resuelto, pero el tema de la pandemia complicó la situación. ¿Qué va a pasar? Se determinó ya que va a ser por promedio la asignación en planteles, no va a haber Ceneval. Pues, subsecretario, muy buenos días, ¿cómo está? Gracias por recibir la llamada. Muy buenos días, Karina, me da mucho gusto saludarte, particularmente que ya estés de regreso, ¿no? Después del tema que traes de salud. Muchas Y gracias, por gracias por estar al supuesto pendiente. agradecerte esta oportunidad de saludar en nombre del secretario, el profesor Víctor Guerrero, pues saludar a todos los radioescuchas en contacto y atender e informar puntualmente lo que se va a realizar en este proceso Prepa Sonora 2020-2021. A ver, empecemos por, ya se tomó una decisión, habían sido días de incertidumbre, no va a haber Ceneval, va a ser asignación por promedio. ¿Por qué se decide esto? Se decide porque recuerda que por allá en marzo, el 17 de marzo, en Sonora se declaró primero contingencia sanitaria y ya los jóvenes de todo el sistema educativo estatal, los niños, todos ya no regresaron a las aulas y no han regresado. Y se declaró posteriormente una emergencia sanitaria al 30 de abril. Se pensaba que para esa fecha pues ya posiblemente iba a haber otras condiciones y no fue así. Teníamos previsto en la convocatoria que se publicó en enero de este año hacer este examen Ceneval, que ha sido un examen muy objetivo, con mucha transparencia, el 29 de abril. Entonces, como ya todas las actividades quedaban suspendidas, no se pudo realizar el 30 de abril. Y bueno, esperamos a ver qué pasaba y por allá a finales de abril surge una prórroga a esta emergencia y se amplía al 30 de mayo la emergencia sanitaria. Entonces, tampoco en mayo, por lo que disponía la emergencia, se podía hacer el examen. Posteriormente, el 29 de mayo, el gobierno federal publica un decreto de la nueva realidad o la nueva normalidad, donde establece la semaforización. Y en el estado de Sonora, la señora gobernadora del estado publica un decreto el 10 de junio, donde se alinea todo lo que establece el decreto federal, se alinea para seguir puntualmente las disposiciones de este decreto general de salud, que es la máxima autoridad en el país, y aquí la máxima autoridad es el Consejo Estatal de Salud. Por ello, se había previsto hacer un examen en línea desde casa. No fue posible porque solamente alrededor del 20% se registraron y de ese 20% no todos tuvieron las condiciones ni de conectividad ni de los equipos, y prácticamente con esto no era posible hacerlo para los 39,203, y se había dejado la posibilidad de hacerlo mixto, o sea, en línea y presencial. Pero en este momento, hoy que es 13 de agosto, en Sonora estamos en semáforo naranja y obviamente no se puede aplicar este examen de manera presencial, el examen 1 que aplicaba Ceneval, y por ello el Comité Estatal de Planeación y Programación de la Educación Media Superior se tomó la decisión, y obviamente analizado por el secretario de Educación y Cultura y los subsistemas, de que no hay condiciones, porque en este momento, a la estadística de ayer en Sonora teníamos 24,699 contagios. Quiero decirles que de esos 24,000 tenemos 5 municipios de alta demanda porque son muchos estudiantes y son muchos los que quieren entrar a planteles de alta preferencia, que es el caso de Navojoa, Obregón, Hermosillo, Nogales y San Luis Colorado, y los de mediana como es Guaymas, Caborca, Agua Prieta, Puerto Peñasco. Son 10 municipios, Cananea. En esos 10 municipios, de los 24,699 contagios que teníamos ayer, 22,832 son los contagios. Entonces, en esos 10 municipios tenemos alrededor del 85% de los estudiantes que están solicitando. ¿Qué significaba esto? Un alto riesgo de que se contagien los estudiantes, de que se contagien los aplicadores, los maestros o el personal que va a participar, y por supuesto esto también
un gran riesgo para que si algún joven se contagia, lleve el problema a familia. Ok, entonces, a ver, claramente, la gente que nos está escuchando, tenemos muchos días que nos han estado preguntando, definitivamente no hay Ceneval, no va a haber No hay examen. condiciones y no hay autorización porque el semáforo no está en verde. Ok, entonces nos vamos por promedio. Cuando se hizo el proceso de registro, que los niños se registraron a través de la plataforma, siempre hemos tenido este tema de las opciones, las 10 opciones que se les pide hagan conciencia. Entonces, según el promedio, el joven va a quedar en las opciones que puso de preferencia. Así es. Los 39,203 jóvenes que se registraron, se va a respetar porque está vigente la convocatoria Prepa Sonora. Siempre se ha manejado con un folio Ceneval. El folio Ceneval no tiene nombre, tienes una clave, no sabemos quién es, y ese está blindado precisamente para garantizar la transparencia. En ese folio Ceneval pertenece a un joven estudiante o a una joven, y ahí el joven, en el caso de municipios con muchas alternativas, puede registrar hasta 10 opciones. Quiero decir que en algunos municipios como Hermosillo, que son muchas opciones, también hay excepciones. Hay jóvenes que no registran las 10 opciones, registran 2 o registran 3, e inclusive ha habido quienes solamente registran una opción. Okay. ¿Qué va a pasar? En esta ocasión, por acuerdo del Comité Estatal de Planeación y Programación de la Educación Media Superior, se hará por esta variable que es objetiva, que es confiable, porque refleja el historial académico de cada joven por su paso por la secundaria, es decir, el promedio general de primero, segundo y tercero de secundaria. Okay. Es una información oficial y se hará por orden de prelación, de mayor promedio a menor promedio, y obviamente de acuerdo a la preferencia que hayan asignado. Si no quedan en su primera opción, podrán quedar en su segunda, en su tercera. Decirles que en el histórico que tenemos, en los 4 procesos anteriores, el 94% queda en sus primeras 3 opciones, ha quedado. Okay. Esperamos que se mantenga ese comportamiento. Ahora, ¿cuándo voy a saber yo como papá o mamá en qué escuela va a quedar mi hijo? ¿Cuándo se va a dar a conocer esta lista? El día 1 de septiembre se va a publicar en la página www.prepasonora.gov.mx. Ahí en esa página se va a publicar el día y la hora. Tema ya está publicado, lo que falta es definir la hora. Va a ser el 1 de septiembre. Una vez que publiquemos a partir de qué horas, los jóvenes van a poder consultar en qué plantel fueron asignados. Aquellos jóvenes que pudieron haber elegido 10 opciones y eligieron 2 o 3 y no quedaron ni en su primera, ni en su segunda, ni su tercera, tendrán derecho a otra opción, es decir, a escoger entre las opciones que todavía hay espacios disponibles para ser asignados. Posteriormente, aquellos jóvenes que soliciten algún cambio de plantel, habrá también un proceso de reasignación, se llama. ¿Y este proceso cuándo va a ser? ¿En qué fechas? Eso va a ser también en septiembre. Una vez que se dé a conocer el resultado, ahí va a estar el calendario de 2 al 6, creo es para con derecho a otra opción. Cuando pase eso, habrá otro proceso para reasignación. Y finalmente, cuando ya termine todo el proceso, aquellos jóvenes estudiantes de secundarias públicas o privadas o jóvenes que vengan de otros estados o jóvenes que siendo sonorenses estuvieron en Estados Unidos, habrá un proceso de registro extraordinario para ofrecerles los espacios que estén disponibles. Esto también va a ser después del 1 de septiembre, ¿no? Después del 1 de ¿No hay septiembre. fechas todavía? Sí, ahí están en el Prepa Sonora. Ok. Entonces ya tenemos también, porque nos han estado preguntando, y ¿sabe qué, subsecretario? Es que hay muchos estudiantes que estaban en escuelas o inscritos en escuelas particulares en prepa, pero con esto de la extensión de la contingencia, los papás decidieron sacarlos y ahorita andan buscando públicas, ¿no? Sí, se va a hacer, como digo, un proceso extraordinario como está ahorita en educación básica. En educación básica, ahora el día 6 de agosto se abrió un proceso extraordinario para todos aquellos niños de preescolar, primaria o secundaria, que estando en en escuela privada o que estando inclusive en escuela pública y que cambiaron de domicilio, se abrió un proceso extraordinario para darle la oportunidad
de que sean asignados en espacios disponibles en educación básica. Haremos lo propio en educación media superior. Ahora, cada subsistema, estamos hablando COBACH, CECITE, CONALEP, CEDMAR, ¿qué otra se me va? A ver. La Westin, que es los CEBETIS y los CETIS. Ajá, la CEBETIS. Westancin, que es CEDMAR y que es los CEBETAS. Todos ellos pues son subsistemas, y una vez que el 1 de septiembre el joven con su folio Ceneval va a ingresar al portal Prepa Sonora, y ahí va a imprimir su pase a qué plantel fue asignado. Con ese plantel, de acuerdo a los procesos de inscripción, se va a inscribir en el subsistema o en el plantel al que fue asignado. Okay. Cada subsistema tiene sus criterios y tiene sus plazos de cómo lo harán. ¿Y fechas de inicio de clases van a ser? ¿Cómo van a ser las clases? El inicio de clases, lo que ya nos informó la Secretaría de Educación Pública es el 21 de septiembre. Obviamente el inicio de clases no será en Sonora de manera presencial. Será en ninguna preparatoria tampoco. En ninguna, ni pública ni privada. Okay. Porque el semáforo está en naranja y está muy complicado para que de aquí al 21 de septiembre prácticamente en un mes se ponga en verde, es decir, tiene que pasar de naranja a amarillo y de amarillo a verde. He sabido y he tenido reportes que hay escuelas que quieren mandar llamar mitad de grupos, sobre todo particulares, o que van a ir así como, tampoco, hay que denunciar ese tipo de situaciones, ¿no? No está permitido, insisto, el decreto federal del 29 de mayo, como el decreto del Estado de Sonora del 10 de junio, es muy claro que solamente sí, solo sí, está en semáforo verde. O sea, los papás que nos han estado preguntando porque hay dudas y todo, hay que estar pendientes. Ahorita el único pendiente trámite que tiene que hacer es ver el resultado, y una vez que sea la asignación, si está conforme o no, hacerle el cambio, hacer la reasignación a aquellos que tienen o van a participar en el proceso extraordinario. Desconozco, no recuerdo exactamente por este periodo de ausencia que fui. ¿Los papás alcanzaron algunos a pagar el Ceneval? Sí, mira, ¿Qué va a pasar con ese dinero? En la función acuérdate que ese cobro no lo hace Ceneval, que es una institución autónoma para aplicación del examen, manda personal a todas las sedes, manda traer material, todo. Este año no va a haber. Es un tema que es importante y lo vamos a revisar en CEPEMS. Una vez que pase el proceso, tomaremos la determinación para garantizar que el recurso pues llegue a quienes hicieron. ¿Cuánto era por examen? 205 pesos. 205 pesos que se les cobraron ¿a cuántos estudiantes? A todos. ¿A los 39,000? Sí, o sea, todos deberían de pagarlo para presentar el examen. No tengo ahorita el dato porque se ha estado moviendo. Pero son 39,206 los que ustedes tienen registrados. 203 que 203. Tenían la obligación de hacer el pago a Ceneval para la aplicación del examen, porque en los Ceneval no solamente es el examen, ellos los mandaron desde el principio de año, las guías de estudio, lo pusieron en plataforma, pero además nos los mandaron en papel para todos los jóvenes que se registraron. Pero no se hizo el examen, pues yo me imagino que sí se tiene que devolver el dinero. Pero el recurso se va a hacer con transparencia y se va obviamente a poner a disposición de todos los que lo hicieron. Ya se fijarán los mecanismos de cómo se va a hacer y se habrá de informar igual en la página www.prepasonora.gov.mx. Habrá total transparencia y por supuesto ese recurso se reintegrará a quienes ya hicieron sus depósitos. Nos comentan, Karina, para el subsecretario, ojalá que considere la Secretaría que además del promedio de secundaria, cercanía del plantel o bien, si ya tienen alguna hermana o hermano estudiando actualmente en ese plantel, claro que debe contemplarse, ¿no, subsecretario? Sí, es importante eso. Lo hemos hecho desde el 2016. Ajá. Por eso se habla del proceso de reasignación y es ahí donde se revisan casos como este, casos especiales, ahí vienen en la convocatoria qué tipo de casos, se mandan a la Comisión Estatal de Prepa Sonora, se revisan, se dictamina y se procede. Todo esto se ha llevado los 4 años anteriores y hoy se hará con el mismo mecanismo. Okay, es lo que se llama proceso de reasignación. Ahí los que ya tengan un hermano y demás, se les va a dar preferencia entonces. Por supuesto, siempre. Desde un inicio se tienen que esperar al proceso de reasignación. ¿No se contempla eso en el sistema de distribución? Ahí está la fecha. Una vez que se haga el proceso de asignación,
seguimos con el proceso de reasignación que es del 2 al 6 de septiembre. Pero mi pregunta es, subsecretario, para no pasar o sea, desde un inicio, cuando entra un hermano, ¿no lo detecta el sistema y de entrada lo asigna al plantel que está el otro hermano ya? No, porque acuérdate que no podemos violentar el mérito académico. Okay. Y el mérito académico es que se tiene que respetar, en este caso, en esta ocasión, se tiene que respetar el promedio general. Entonces hay que tener en cuenta que hay una reasignación y cuando se reasignación, haga este trámite, pues se les estén hará ahí el cambio, listos no antes. En la página, ahí van a recibir todos aquellos que estén en esta situación, en ese periodo de reasignación, ahí estarán disponibles. Subsecretario, ya por último, y la verdad, pues a mí me tocaron los Cenevales desde que empezó el Ceneval por allá en el 2000, ¿qué le digo? Bueno, hace muchos años ya. ¿Qué va a pasar? ¿Confía usted en que esto pueda ser transparente, pueda ser sin dificultades? Porque antes nos avalaba un Ceneval, pero ahorita esto se puede prestar para que la gente pudiera pensar que no hay transparencia o que se presentaran algunas dificultades porque no hay como a lo mejor la certeza del Ceneval, que es lo que ustedes han estado insistiendo que es lo más efectivo para que haya transparencia en los lugares. ¿Confía en que este proceso pueda salir bien? No, por supuesto que va a salir bien, porque los jóvenes tienen tienen un promedio general que está asignado, que lo conocen, que está en cada plantel, que está su registro ahí en el portal que lleva todo esto, y todo ello se va a respetar y por supuesto se hará de la misma manera, de forma transparente, ante la presencia de notario público. Se harán los listados de todos los jóvenes, los 39,203, se entregará a notario público, se entregará a la Contraloría General del Estado, se entregará al Instituto de Transparencia, a todo un comité, obviamente a la representación de los padres de familia, para garantizar que se respete el mérito académico, en esta ocasión es el promedio. Y por supuesto, aquel joven que esté inconforme por el proceso de asignación, se le habrá también de dar la respuesta y tendrá el derecho de decir, oye, pues ¿por qué no quede? Bueno, se le va a explicar, como se explicó anteriormente, que aquel joven que tenía alguna queja, alguna duda, se la registraba en la Contraloría o en el propio comité y se le daba una explicación. Lo que sí puedo decirles que a este momento, Karina, en 4 años se han asignado más de 160,000 espacios. Hasta este momento no hay uno solo de los más de 160,000 que haya demostrado que se hizo una asignación arbitraria, violentando lo que establece la convocatoria. No, lo que sí ha habido es muchas inconformidades por dónde quedan, por el tema de la asignación y demás, pero eso, pues bueno, subsecretario, ya lo veremos más adelante, qué sucede y qué se puede hacer, porque aquí lo que creo que puede pasar es eso, otra vez lo mismo, el tema de los hermanos, el tema de que me quedó el plantel allá a 4 camiones lo que siempre ocurre, ¿no? Entonces, vamos a estar pendientes y seguiremos analizando con estas mesas de atención cada caso, me imagino. Me tengo que ir a la pausa, subsecretario, pero vamos a estar muy al pendiente de los resultados. No, claro que sí, Karina, y pues agradecerte en nombre del secretario, y por supuesto la gobernadora ha sido muy puntual, su política de transparencia y rendición de cuentas. Vamos a estar atentos. Vamos a obviamente informarlo en su oportunidad. Muy bien, vamos a estar atentos y cualquier caso vamos a estar platicándolo y conversando con usted si hay algo nuevo que usted guste, micrófono abierto, por supuesto. Muchísimas gracias, subsecretario. Muchísimas gracias, Karina, que tenga excelente día. Igualmente para usted, gracias.